En un mundo donde la magia y lo oculto se entrelazan con lo cotidiano, emerge una figura enigmática: John Constantine. Nacido en las páginas de los cómics, Constantine es el antihéroe por excelencia, un mago cínico y desencantado, cuyas habilidades lo llevan a enfrentar demonios y entidades sobrenaturales. Su origen, marcado por tragedias y pactos oscuros, refleja una realidad donde lo esotérico y lo profano se fusionan. Constantine es un personaje que desafía las convenciones, un hombre que, aunque busca hacer lo correcto, a menudo se ve envuelto en situaciones moralmente ambiguas. Su influencia trasciende el mundo del cómic, dejando una huella en la cultura popular a través de películas y series, convirtiéndolo en un ícono de la lucha contra las fuerzas oscuras, representando un heroísmo imperfecto y profundamente humano. Y yo soy el documentalista, y esto es la leyenda de John Constantine. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La historia de Constantine. John Constantine, el enigmático mago del universo de DC, es un personaje cuyos orígenes están teñidos de tragedia y misterio. Nacido en Liverpool, Inglaterra, su vida estuvo marcada desde el comienzo por eventos sobrenaturales. Criado en una familia disfuncional, la infancia de Constantine fue todo menos ordinaria. Su madre murió durante el parto y su padre, incapaz de manejar el dolor, se volcó en el alcohol, dejando a John y a su hermana gemela en un mundo de negligencia y desdén. Desde muy temprano, Constantine mostró signos y habilidades excepcionales, una afinidad natural hacia lo oculto. Su primer encuentro con lo sobrenatural ocurrió cuando era un niño, momento en el que experimentó visiones y encuentros con entidades que nadie más podía ver. Estas experiencias tempranas sentaron las bases de su futura carrera como mago y exorcista. La adolescencia de Constantine estuvo llena de experimentación y rebelión. Buscando escapar de su dolorosa realidad, se sumergió en el estudio de las artes oscuras. Aprendió magia de libros antiguos y oscuros mentores, puliendo sus habilidades y adentrándose cada vez más en el mundo de lo paranormal. Este camino lo llevó a formar parte de bandas de punk y a sumergirse en la cultura contracultural de la época, aspectos que influirían profundamente en su personalidad y estilo. El punto de inflexión en su vida ocurrió con un incidente trágico. El intento de un joven Constantine de exorcizar un demonio resultó en la muerte de una niña, un evento que lo perseguiría por el resto de su vida. Este suceso marcó el inicio de su lucha contra los poderes oscuros, impulsándolo a una vida de confrontaciones con lo sobrenatural. Constantine se convirtió en un autodidacta de lo oculto, un experto en magia negra y rituales. A pesar de sus habilidades, siempre ha luchado con la culpa y las consecuencias de sus acciones, lo que lo convierte en un personaje complejo y multifacético. Su historia de origen no solo explica sus habilidades mágicas, sino que también da un contexto a su actitud cínica y su constante lucha interna entre el bien y el mal. La infancia y los antecedentes de John Constantine son una mezcla de eventos trágicos y aprendizaje autodidacta, elementos que moldearon su carácter y habilidades, convirtiéndolo en el antihéroe y mago que conocemos hoy.
John Constantine habita un universo donde lo sobrenatural es tan real como lo cotidiano. Un mundo donde ángeles y demonios, magos y monstruos coexisten en las sombras de la realidad humana. Este contexto no solo define el escenario en el que se desenvuelve, sino que también influye profundamente en su carácter y decisiones. En el mundo de Constantine, lo oculto no es un mero folclore o superstición, es una parte tangible y a menudo peligrosa de la vida diaria. Los seres sobrenaturales no son meras leyendas, sino entidades con las que hay que negociar, luchar o, en ocasiones, aliarse. Esta constante exposición a la paranormal ha moldeado a Constantine en un individuo endurecido y desconfiado. Alguien que espera lo inesperado y siempre está preparado para el peor de los escenarios. La realidad en la que vive Constantine está llena de oscuridad y corrupción, no solo en el plano sobrenatural, sino también en el humano. Se mueve en un mundo donde la moralidad es gris, donde los buenos no siempre ganan y los malos no siempre son castigados. Esta ambigüedad moral se refleja en su propia personalidad. Constantine es un antihéroe que a menudo recurre a métodos cuestionables para lograr sus fines. No es el típico salvador heroico, sino alguien que conoce el precio de la magia y está dispuesto a pagar ese precio, aunque sea con su alma. Además, el entorno en el que se mueve Constantine está repleto de engaños y medias verdades. En este mundo, la información es poder y el conocimiento de lo oculto es una herramienta crucial para la supervivencia. Esto ha hecho de Constantine un estratega astuto y un manipulador hábil, siempre buscando el ángulo que le permita mantenerse un paso más adelante de sus enemigos. El contexto sobrenatural también influye en su sentido de responsabilidad. A pesar de su exterior cínico y desapegado, Constantine se siente obligado a proteger a los inocentes de las fuerzas oscuras, a menudo poniendo en riesgo su vida. Esta dualidad entre su naturaleza despreocupada y su profunda conciencia del bien y del mal es un reflejo del mundo en el que vive, un lugar donde la línea entre la salvación y la condenación es delgada y a menudo borrosa. Poderes mágicos y habilidades sobrenaturales. John Constantine, conocido en el mundo del cómic como un astuto y experimentado practicante de la magia, posee un arsenal de poderes y habilidades que lo convierten en uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo DC. Su dominio de las artes ocultas es extenso y variado, abarcando desde hechizos y rituales hasta habilidades psíquicas y conocimientos de lo sobrenatural. Habilidades mágicas. Constantine es un maestro de la magia ritual y ceremonial. Puede invocar entidades, lanzar hechizos y crear amuletos de protección. Sus conocimientos en magia incluyen, pero no se limitan a, la nigromancia, la adivinación y la ilusión. Es capaz de realizar exorcismos, protegerse de maldiciones y manipular energías mágicas para una variedad de efectos. Conocimiento de lo oculto. Quizás más impresionante que sus habilidades mágicas es su vasto conocimiento sobre lo oculto. Constantine conoce en detalle los entresijos del inframundo, las jerarquías demoníacas y los rituales antiguos. Esta sabiduría le permite negociar o combatir con entidades sobrenaturales de manera efectiva. Habilidades psíquicas. Constantine posee habilidades psíquicas como la telepatía y la clarividencia. Puede leer mentes, prever eventos futuros y comunicarse con seres en otros planes de existencia.
Estas habilidades le permiten anticiparse a los movimientos de sus enemigos y comunicarse con aliados en circunstancias extremas. Manipulación de la realidad. En ocasiones, Constantine ha demostrado la capacidad de alterar la realidad a su alrededor. Aunque no es omnipotente, puede manipular eventos y circunstancias a su favor, especialmente cuando realiza pactos o tratos con seres poderosos. Resistencia sobrenatural. Constantine ha sobrevivido a numerosos encuentros con seres poderosos y ha resistido a influencias mágicas y psíquicas que abrumarían a cualquier humano ordinario. Su resistencia se debe tanto a sus habilidades mágicas como a su fuerza de voluntad. Habilidad en el engaño y la manipulación. Además de sus poderes sobrenaturales, Constantine es un maestro del engaño y la manipulación. Utiliza su ingenio, astucia y conocimiento de la naturaleza humana y sobrenatural para engañar a sus enemigos y manipular situaciones a su favor. Conexión con la red de la vida. Constantine tiene una conexión especial con la red de la vida, el entramado místico que conecta toda la vida en el universo. Esta conexión le proporciona una comprensión intuitiva de los misterios de la vida y la muerte, así como una afinidad con las fuerzas sobrenaturales y elementales. Todos estos poderes y habilidades hacen de John Constantine un personaje único en el panteón de héroes y antihéroes. No es solo su poder lo que lo define, sino también su habilidad para navegar en un mundo donde la moralidad es a menudo gris y los peligros son omnipresentes. Constantine representa un tipo de héroe que, a pesar de sus defectos y tendencias autodestructivas, se esfuerza por hacer lo correcto, incluso cuando el costo es su propia alma. Aspecto físico y características personales. John Constantine se distingue por su apariencia física icónica, que combina rasgos ordinarios con un estilo definitivo que refleja su compleja personalidad. Su apariencia es la de un hombre caucásico generalmente representado en sus 30s o 40s, aunque su edad puede ser difícil de precisar debido a sus encuentros con lo sobrenatural. Físico. Constantine posee una estatura promedio, con una constitución delgada pero resistente, forjada por años de enfrentamientos y desafíos físicos y mágicos. Su tez es pálida, una característica acentuada por su estilo de vida nocturno y sus constantes enfrentamientos con lo sobrenatural. A menudo se le ven ciertas cicatrices, evidencia de sus innumerables batallas. Vestimenta. Constantine es reconocible por su atuendo característico, un abrigo largo de color beige o marrón claro que le da una presencia imponente y misteriosa. Debajo del abrigo suele llevar una camisa blanca desabotonada en el cuello y pantalones negros. Complementa su atuendo con una corbata delgada y desgastada, que rara vez se le ve correctamente anudada, y un par de zapatos negros. Uno de sus accesorios más icónicos es su cigarrillo, casi siempre presente en su boca o entre sus dedos, un símbolo de su actitud despreocupada y su constante lucha contra vicios personales. Constantine proyecta un aura de confianza, desinterés, moviéndose con una mezcla de desenfado y determinación. A pesar de su apariencia a menudo descuidada, hay una inteligencia aguda y una intensidad en su presencia que no puede ser ignorada. La apariencia física de John Constantine es tan distintiva como su personalidad.
Su estilo desaliñado, complementado por un abrigo largo y su constante cigarrillo, crea una imagen icónica que refleja su vida en los márgenes de lo sobrenatural y lo mundano. Un hombre marcado por sus batallas, pero inquebrantable en su esencia. Análisis de sus aspectos más oscuros y virtuosos. John Constantine es un personaje fascinante y complejo, cuya personalidad se caracteriza por una mezcla de cinismo, ingenio y un sentido de moralidad inusual. Su carácter está forjado por las duras experiencias que ha vivido, tanto en su infancia como en su vida adulta, en el oscuro mundo de lo sobrenatural. Constantine es famoso por su cinismo. Ve el mundo y sus horrores con una perspectiva única, a menudo desafiando las normas convencionales y las expectativas. Este cinismo se debe en gran parte a su constante interacción con demonios y entidades malignas que le han mostrado lo peor del cosmos y la humanidad. Constantine es extraordinariamente ingenioso. Su habilidad para pensar rápidamente y manipular tanto a humanos como a seres sobrenaturales es una de sus armas más poderosas. A menudo usa su ingenio para salir de situaciones peligrosas, demostrando una habilidad única para cambiar el curso de los eventos a su favor. A pesar de su aparente desinterés, Constantine es increíblemente valiente. Se enfrenta a horrores que aterrorizarían a cualquier persona normal y lo hace con una mezcla de valentía y resignación. Su determinación para hacer frente a los males sobrenaturales, incluso a costa de su propio bienestar, es una de las características más admirables. Pero, detrás de su fachada de antihéroe y rebelde, Constantine tiene un fuerte sentido de la justicia. Está impulsado por un deseo de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Esta motivación a menudo lo lleva a hacer sacrificios personales significativos. Constantine lucha contra sus propios demonios personales, incluyendo su adicción al tabaco y su tendencia a la autodestrucción. Esta lucha interna añade una capa de profundidad a su carácter, mostrándolo como un ser profundamente humano, plagado de fallos y debilidades. Aunque a menudo parece desapegado, Constantine es profundamente leal a aquellos que considera amigos. Sus relaciones son complicadas, marcadas por la pérdida y el sacrificio, pero también por un profundo sentido de lealtad y amor, aunque rara vez lo demuestre abiertamente. Datos interesantes y curiosidades. Constantine fue inspirado en parte por el músico Sting. Los creadores del personaje, Alan Moore, Steve Bissett y John Totleben, querían incorporar un personaje que se pareciera al icónico cantante. Inicialmente, Constantine era un personaje secundario en una serie de cómics, Saga of the Swamp Thing. Su popularidad llevó a cabo la creación de su propia serie, Hellblazer, que se convirtió en una de las series más longevas de Vértigo, un sello de DC Comics. Constantine ha interactuado con varios personajes icónicos de DC, incluyendo a Batman, Swamp Thing y Satana. Estos encuentros han variado desde colaboraciones hasta confrontaciones, cada una añadiendo profundidad y matices a su carácter. Su relación con Swamp Thing. Uno de los vínculos más significativos de Constantine es con Swamp Thing. Su relación es compleja y a menudo basada en la manipulación, pero también en el respeto mutuo. Constantine ayudó a Swamp Thing a comprender su verdadera naturaleza, marcando un punto crucial en la historia de ambos personajes. Las relaciones románticas de Constantine están marcadas por la tragedia y la pérdida.
Sus amantes a menudo terminan dañados o muertos debido a su estilo de vida peligroso, un tema recurrente que destaca el costo personal de su lucha contra lo sobrenatural. Constantine ha trascendido los cómics para convertirse en un ícono cultural. Ha sido protagonista de películas, series de televisión y videojuegos, cada adaptación aportando su propio matiz al personaje. A diferencia de otros magos en el universo de DC, Constantine rara vez usa la magia para soluciones espectaculares. Prefiere el engaño, la astucia y el conocimiento oculto, lo que lo hace más relatable y realista. Estos detalles no solo enriquecen la narrativa de Constantine, sino que también muestran cómo su carácter ha sido moldeado por sus interacciones y experiencias, tanto dentro como fuera de los límites del cómic. Su complejidad como antihéroe, mago y humano resuena en la diversidad de sus aventuras y relaciones, haciendo de él un personaje multidimensional y eternamente fascinante. Constantine desafía los conceptos tradicionales de heroísmo y moralidad. No es el típico héroe altruista. Su naturaleza compleja lo sitúa en una zona gris moral, donde sus métodos cuestionables a menudo contrastan con sus intenciones nobles. Representa un antihéroe cínico y torturado, que afronta dilemas morales y decisiones difíciles, reflejando la lucha interna entre el bien y el mal que muchos enfrentan. Esta complejidad lo ha convertido en un símbolo de un heroísmo más realista y arraigado, resonando profundamente con un público que busca personajes más matizados y auténticos. John Constantine, más que un mero personaje de cómic, se ha convertido en un ícono cultural, un símbolo del antihéroe moderno. Su influencia va más allá de las páginas ilustradas, permeando películas, series de televisión y la percepción popular del heroísmo. Constantine es un reflejo de la complejidad humana, un personaje que desafía las nociones tradicionales de moralidad y justicia con su enfoque cínico, pero profundamente humano hacia la vida y la magia. Su legado en el mundo de los cómics es invaluable. Ha enriquecido el género con su perspectiva única, demostrando que los personajes oscuros y multifacéticos pueden ser tan atractivos y relevantes como los héroes convencionales. Constantine representa la lucha eterna entre el bien y el mal, lo sobrenatural y lo mundano, resonando con audiencias que buscan profundidad y autenticidad en sus héroes. Para aquellos intrigados por las capas de este complejo mago, hay un vasto universo por explorar. Desde sus aventuras en Hellblazer hasta sus apariciones en el universo más amplio de DC, cada historia de Constantine es una ventana a un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan de manera inextricable. Te invito a sumergirte en las páginas de sus cómics, a descubrir las adaptaciones en pantalla y a experimentar por sí mismos la fascinante complejidad de John Constantine. Un personaje verdaderamente inolvidable en la historia del cómic y la cultura moderna. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la leyenda de John Constantine. Saludos especiales para Lili Montes, Julia Castellanos, Iramet, Natalia Marín, Israel Altamirano, Mario Iñiguez, Jesús Octavio Soto Osornio, Elsie Marelli, Mena, Salef, Briselda Maritza Rincón, José Mata, Carlos Montes, 0PK3NV,
Gastón Chauqui, Vanessa Jones, José Rubén Rodríguez Fuentes, User YO4MM1UM9Z, Mónica Poroyán y Reinelda Miranda. Gracias y hasta la próxima.